No había visto que me habían regalado una agüita. Bueno, gracias a Dios por un nuevo día. Cada día, cada mañana sus misericordias son nuevas y cómo no pensar en eso y pensar en mi vida, ¿no? No lo merezco, pero bueno, Dios quiere que sea así y Dios hoy pues nos regala un mensaje bien especial y lo que Él quiere es que de verdad sea vida en la vida de cada una de ustedes. No les puedo decir que yo ya lo estoy viviendo, voy en el proceso, pero mi anhelo es depender de Él para poder vivir esto que Él me quiere enseñar, me ha enseñado. Bueno, entonces, pues si se acuerdan, estamos estudiando ¿qué? ¿El sermón del qué? El sermón del monte, ¿cierto? Y estamos ahí para que vayan buscando en sus Biblias. Estamos ahí en Mateo 5. Creo que ha sido un tiempo bien bonito lo que Dios nos ha enseñado y cómo nos ha desafiado. Y el día de hoy pues vamos a seguir aprendiendo del sermón del monte. Y como sabemos, estas son unas palabras que el Señor Jesús le estaba hablando directamente a sus discípulos. Y creo que ahí nos podemos ubicar cada una de nosotras, ¿no? Imagínense el monte, el Señor, y hablándonos a cada una de nosotras. Desde acá yo las veo y se ven todas tan bonitas, porque hay jóvenes, no tan jóvenes, mamás, hijas, bueno. Y así estaban sus discípulos. Lo que tenían en común ellos, a pesar de ser tan diferentes, era que querían seguir al Señor Jesús y por eso estaban allí. Y esta porción que venimos estudiando, y ahí las invito a que vayamos, Mateo 6, y nos fijemos ahí a partir del versículo 19. En esta porción, bueno, Jesús, ¿qué está haciendo? Le está enseñando a sus discípulos y Él quiere que ellos entiendan que es más importante lo espiritual que lo terrenal, ¿cierto? Y entonces venimos, ahí les empieza a decir, miren, no se hagan tesoros en la tierra, háganse tesoros en el cielo, o sea, no pongan su mirada acá, porque esto es temporal, pongan su mirada arriba. Más adelante les habla del enfoque y con Ednita aprendíamos, Ednita nos exhortaba, bueno, miren a Jesús, y es lo mismo, miren arriba, no miren las cosas de este mundo porque se van a desenfocar. Las riquezas, ninguno puede servir a dos señores, a Dios o las riquezas. Y en ese contexto, básicamente lo que ellos están, lo que el Señor Jesús les está diciendo es, yo veo que ustedes están con la mira y aún de pronto con su corazón en las cosas materiales. Y quiero decirles algo, no se tienen por qué afanar de eso, porque es que yo soy capaz de suplirles. No sean como los gentiles. Ellos buscan todas esas cosas, pero ellos no saben que hay un Padre como el que ustedes tienen que se va a encargar de suplir cada una de esas necesidades. Y bueno, pues en ese contexto se da nuestro versículo y yo no sé, creo que todas lo entendemos, ¿cierto? Todas decimos, no quiero ser como los gentiles, yo quiero confiar en Jesús y quiero que Él supla cada día mis necesidades para no estar envuelta en el afán, porque si se fijan, ese afán está ligado al materialismo y cada vez que hay cosas materiales de por medio, nos afanamos y bueno, creo que ha sido una realidad en la vida de nosotras. Entonces hoy, ya después de dar ese contexto, hoy Dios quiere seguirnos enseñando y realmente es como la conclusión de lo que Olgi nos regaló, pues que Dios nos regaló a través de Olgi hace 8 días. Y es la última parte y es en Mateo 6:33 y bueno, aquí está nuestra… hay que prenderlo, sí creo. A ver, gracias. Toca un asistente. Gracias, Mirili. Bueno, tapemos esto. Ahora sí. Entonces, lo que Dios nos quiere enseñar son 2 claves para alejarte del afán. Como les contaba, este es el contexto y el contexto se da dentro del afán. Y Dios hoy quiere que estas 2 claves sean realidad en nuestra vida. Y bueno, pues vamos a ver nuestro pasaje. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y bueno, pues las invito a que me acompañen orando. Dios bueno, gracias Señor porque tú eres bondadoso, eres misericordioso, mi Dios, y gracias porque tú nos conoces nuestro corazón, conoces cada una de nuestras necesidades y por eso dejaste tu palabra escrita para que nosotros pudiéramos descansar y reposar en ti. Gracias, mi Dios, porque no te somos ajenos, Señor, porque tú quieres todos los días, acorde a las necesidades que tenemos, Señor, tú quieres guiarnos, mi Dios, porque quieres que tengamos un propósito superior al estar luchando por las cosas del día a día.
Mi Dios, yo te quiero pedir por cada una de las damas que está acá. Dios, gracias porque las trajiste. Gracias porque nos regalaste un día soleado para poder llegar tranquilas, sin mojarnos. Y te quiero pedir por cada una de ellas, mi Dios, para que disponga sus corazones, que si hay algo que las esté inquietando en este momento, mi Dios, que se lo entregue, te lo entreguen a ti, para que pueda tu palabra ser escrita en sus corazones, mi Señor. Te ruego que nos desafíes a vivir esto que tú me enseñaste. No lo merezco, Señor, pero tú eres Dios. Y gracias, mi Señor, por esto que vas a hacer, con esta enseñanza en el corazón de cada una de nosotras. Mi Dios, queremos poder vivirlo, no queremos tener vidas llenas de afanes. Queremos que tú, Señor, y tu reino sean la prioridad de nuestras vidas, pero para eso te necesitamos, mi Dios. Quédate en control de cada cosa, de cada palabra, mi Señor, y aún habla al corazón de estas damas que seguramente nos están visitando hoy, para que ellas puedan también entender que tú tienes un propósito para sus vidas y que quieres que sean parte de ese reino espiritual que ya nos ofreciste a muchas de acá. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ver el propósito de nuestra enseñanza de hoy. Y el propósito, que Dios quiere lograr con esta enseñanza es que después de salir de acá, tomemos la decisión de ser mujeres que deciden día a día establecer como prioridad ocuparse del reino de Dios y su justicia, confiando en que Dios se encargará de suplir cada una de sus necesidades y como consecuencia disfrutar una vida libre de afán. Y no sé ustedes, pero yo sí quiero tener una vida libre de afán. Algo curioso que pasó hoy es que el día que Dios me regaló, que Rocío me llamó que iba a enseñar, nos puso un mensajito. Ese día estaba en la casa de la señora Inés, de mi suegra, y le dijo, voy a enseñar, ¿y qué versículo? Y yo, uno del afán. Ay, claro, porque yo soy afanada en exceso y entonces yo quiero que esto sea realidad en mi vida. Ya con esto en mente, les voy a contar el bosquejo que Dios me regaló. Entonces, 2 claves para alejarte del afán. 2 cosas que Dios quiere que hagamos y ocúpate hoy y despreocúpate de mañana. Y pues oro para que esas 2 palabras queden en sus mentes. Me tengo que ocupar hoy y me tengo que despreocupar del día de mañana. Y vamos a ver 2 puntos en la primera parte. Ocúpate hoy estableciendo tus prioridades y ocúpate hoy creyéndole a tu Padre Celestial. Y con respecto al mañana, despreocúpate del mañana, entendiendo la realidad del mañana y al día de hoy no le agregues el mal de mañana. Entonces vamos a ver nuestra primera clave. Es ocúpate hoy y esa corresponde a la primera parte del versículo que Dios nos regaló hoy. Y el versículo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y básicamente, pues la primera parte es estableciendo tus prioridades. Y este más que vemos acá, y ahora que las invité a ver la porción de la Biblia, este más, si ustedes se dan cuenta, está allí puesto para poner dos ideas que pesan lo mismo, pero son diferentes. Él está con la condición de contraponiéndolas. Y vamos a ver la primera idea. Y si nos devolvemos un poquitico ahí, en el versículo 31 y 32, el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahí Dios les está diciendo a cada uno de ellos y a nosotras, mira, ¿sabes qué? No te afanes con mantenerte con vida. Porque ellos, los que son mis hijos, es normal en ellos, se la pasan buscando esas cosas físicas, más, y ahí es donde viene nuestro más, y es la segunda idea, y viene ahí en el versículo 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y para eso Dios puso ahí ese más. Entonces hoy vamos a ver, estableciendo tus prioridades, ¿cómo vamos a hacer? Primero vamos a poner algo primero, pon primero. Y Dios nos está diciendo acá, pero tú, busca primero mi reino y mi justicia, lo espiritual, y yo me encargaré de tus necesidades. Ellos buscan lo material, pero tú busca lo espiritual. Y vamos a ver esa palabra buscar. Buscar, es buscar para encontrar, esforzarse, o sea, demanda un esfuerzo, exigir, demandar. Esa palabra me llamaba la atención, apuntar a, o sea, tú buscas algo cuando la tienes clara. Anhelar, hacer lo necesario para conseguir algo,
desear compasión, o sea, no es algo solo físico, sino es algo que tú anhelas desde acá, preguntar, procurar. Y hay algo muy bonito viendo este buscar. Primero que todo, está puesto es un activo imperativo, y aquí el Señor Jesús les está diciendo, les mando que lo hagan siempre, y está en presente. Y por eso, pues bueno, es algo que es una acción que siempre va a estar. Siempre busquen hoy, busquen mañana, hagan todo lo necesario para conseguirlo. Esa búsqueda debe ser una búsqueda concentrada en el reino de Dios y su justicia. O sea, enfócanse y ténganla clara. Y vamos a ver un uso de esa palabra buscar, y la vamos a ver ahí en Colosenses 3, 1 al 2. Aquí lo tengo en las pantallas. Dice ahí, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y bueno, ahí está Pablo recordándole a los creyentes que en Cristo pues ellos ya no son del mundo, y ahora que son de Cristo ya murieron a todo lo del mundo y a lo del mundo. Creo que es lo mismo que Dios nos diría hoy a nosotros, y pues que en Cristo lo tienen todo. Si vemos ahí el contexto, bueno, habla de la plenitud de Cristo, y ahí viene nuestro versículo, y ahí nos está diciendo a Dios, miren, ¿saben qué? Ustedes anhelen, esfuércense, deseen con pasión las cosas de lo alto, las celestiales, no las físicas, no las de la tierra, sino las eternas. Enfóquense también en esas, ¿cierto? Ahí está clave el enfoque, poner la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. Y ahora aquí una pregunta, ¿no?, que Dios me la hacía: ¿qué estás deseando hoy con pasión? Y bueno, ¿por qué cosas te estás esforzando hoy? ¿Por las cosas que tienen que ver con la tierra, con esas cosas físicas, o las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, con las cosas espirituales? ¿Cuál es tu enfoque? Y bueno, ahí es clave, dependiendo de donde miremos, pues así mismo vamos a volcar ahí nuestros esfuerzos y nuestros deseos en eso. Entonces, esa es la palabra buscar. Pero Dios nos manda a buscar, ese buscar Dios lo pone de una manera específica. Y ahí entonces, estableciendo tus prioridades, pon primero, y si miramos el versículo dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ese primeramente, pues sí, primero en lugar, en orden, en importancia, en primer lugar, antes que todo. Y pues aquí vayamos a la historia de Marta y María. Yo no sé si se acuerdan, hace 8 días Olgui nos compartía algo de eso. Este día nos enfocamos en Marta, hoy vamos a ver qué pasó con María, ¿cierto? Vayamos a esta historia y vamos a ver cómo María estableció una prioridad, y ella escogió poner al Señor en primer lugar. Seguramente ella tenía muchísimas cosas que hacer, pero ella decidió que lo más importante en ese momento, lo prioritario era estar ahí sentada a los pies de Jesús. Entonces vayamos a Lucas 10, del 38 al 42. Ahí más adelantico. Lucas 10, 38 al 42. Dice, aconteció que yendo de camino, ¿quién? El Señor Jesús, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y entonces ahí vemos a dos hermanas, ¿cierto? Igualitas las dos tenían las mismas condiciones seguramente para poder tomar una u otra decisión, pero cada una tomó una decisión diferente. Marta, ¿qué hizo Marta? Recibió a Jesús en su casa. Qué chévere, Señor, llegaste. Ella lo recibió y listo, hasta ahí llegó. Y ella quizás dijo, bueno, Jesús ya está en mi casa, listo, lo siento, ya no más. Y qué tal, para ella creyó que era suficiente, y de pronto puede ser nosotras ahí diciendo, listo, yo ya recibí a Cristo, o sea, ya Cristo está en mi corazón, entonces todo está bien. Pero ¿saben qué? La Biblia nos deja saber que Marta no le prestó atención al Señor Jesús. A ella no le importó pasar tiempo con Él. De pronto ella tenía una lista de prioridades, varias cosas que tenía que hacer, pero
Jesús no estaba de primeras, seguramente tenía otras cosas más importantes, de pronto estaba pensando en la casa, en la comida, no sé si de pronto tenía un emprendimiento, entonces tenía que salir a hacer algo, no sé, seguramente tenía niños pequeñitos y le habían desordenado la casa, bueno, muchas cosas seguramente. Lo que sí nos dice la Biblia es que tenía muchos quehaceres, se preocupaba con muchos quehaceres y pues ella estaba ahí enredada, ocupada en las cosas físicas, no le dio importancia a lo espiritual. De pronto, no sé acá, de pronto sea la prima, pero no sé si ustedes se sienten identificadas con esto en algún momento de sus vidas. Ahí vemos a Marta, que había recibido a Jesús, pero comportándose como un gentil, afanada y turbada con muchas cosas, llena de afán. Y ahora miremos María. ¿Qué dice de María? Algo lindo que dice es que ya sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. A los pies de Jesús, ella no estaba corriendo para un lado, corriendo para el otro, no, ella estaba ahí, reposada, en tranquilidad. Yo no la veo afanada, ella estaba quieta, no se le veía afanada como su hermana. Para ella escuchar a Jesús era su prioridad. En ese momento, como dicen por ahí, se puede caer la casa, pero yo voy a escuchar a Jesús, voy a estar con él. No, ella no iba a permitir que nada ocupara ese lugar que estaba teniendo Jesús en ese momento. María estableció sus prioridades. Ella puso primero lo espiritual y lo eterno antes que lo material, y eso eterno es lo que nos dice ahí más adelante el texto, la buena parte que no le será quitada. Antes que las cosas físicas, ella buscó primeramente estar sentada a los pies de Jesús. Y ahora pues Dios me preguntaba, ¿no? Y ahora pues Dios les pregunta, bueno, ¿cómo están tus prioridades? ¿Como las de Marta o como las de María? ¿Qué estás pensando, qué estás poniendo primero? Y ¿sabes qué? Si uno piensa en lo que está poniendo primero, ahí encuentra la causa de su afán. Recuerda que prioridad implica primero en tiempo, o sea, de primeritas, o sea, lo primero del día. ¿Será que tan pronto me levanto lo primero del día y está el anhelo de mi corazón de buscar a Jesús? ¿O cuando pasa algo en mi vida de primeras, mi prioridad es acudir a Dios? ¿O de primeras llamo a alguien, hablo con la amiga, consulto con mi esposo? Bueno, de primeritas. También prioridades implica un lugar. Y ese lugar, si vemos a María, ella estaba a los pies de Jesús, reposada, en el mejor lugar, en el primer lugar de importancia. Sigamos ahí en nuestro pasaje, pero según nuestro pasaje, ¿qué es lo primero que debemos buscar? Y vamos a ver. Entonces ya vimos, establece tus prioridades, pon primero lo primero. No sé si han escuchado eso que dice, alguna vez me enseñaba eso en el colegio de mis hijas, lo más importante es poner las cosas más importantes en el lugar más importante. Y es lo que Dios también nos quiere decir hoy. Establece tus prioridades. Pon primero lo primero. ¿Y eso primero qué es? Bueno, vamos a ver que eso primero es, eso primero es el reino de Dios. Y bueno, vamos a hablar del reino de Dios. Y básicamente el reino de Dios, ¿qué es? Es Dios reinando, Él siendo el rey. El reino de Dios. El reino de Dios es un reino interno en el corazón de cada una de las personas. También es Dios reinando en el universo entero. Es un reino eterno, ahí me pasé, listo, pero también es un reino espiritual. Y vemos que aquí en Mateo, en esta porción, es la primera mención del reino de Dios. En las veces anteriores que nos han estado enseñando acerca del Sermón del Monte, hemos visto el reino de los cielos, pero acá vemos el reino de Dios. Es bien interesante, esta es la primera mención. El reino de los cielos es ese reino judío, físico, literal, que Cristo vino a establecer en la tierra y que fue rechazado por los judíos. Ese es el reino de los cielos. Pero este reino que hoy el Señor Jesús le está presentando por primera vez a sus discípulos es el reino de Dios. Es un reino espiritual, es un reino interno, es un reino eterno que se establece en los corazones de cada una de nosotras en el momento que nosotras aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y no es más que Cristo reinando en la vida de nosotras. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través del Espíritu Santo. Veamos lo que dice Romanos 1:17 14:17 en cuanto al reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que no tiene nada que ver con cosas físicas, con cosas materiales, como las que estaban buscando estos gentiles cuando el Señor Jesús les está hablando?
tiene que ver con cosas espirituales, porque dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si se dan cuenta, definitivamente es un reino espiritual. Y bueno, aquí yo quiero hablar de pronto a ti que estás por acá, que te invitaron, que viniste por primera vez y dices, pero como tan raro estas cosas, ¿cómo así que un reino espiritual, el reino de Dios? Bueno, seguramente esto te parece nuevo y aquí quiero pedirte que escuches esto. Cuando nosotros nacemos espiritualmente muertos. Y bueno, te voy a contar lo que dice la Biblia. Ahí está en Romanos 5:12. Si estás por ahí, tienes la amiga que te invitó que te muestre. Vayamos a Romanos 5:12. Ya estoy llegando. Hechos, Romanos 5:12. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sabes qué? Nosotros cuando nacemos espiritualmente muertos. Y seguramente tú me dirás, pero tú me ves viva, o sea, yo no estoy muerta, me estoy moviendo, respiro, pero no, ¿sabes qué? A lo que se refiere la Biblia es que nacemos espiritualmente muertos. Tu cuerpo está vivo porque tu cuerpo es físico, entonces por eso, pero tu espíritu está muerto a causa del pecado. Y pues justamente por eso, si tú naces, tu espíritu está muerto, pues no tienes la posibilidad de ser parte de ese reino de Dios que estamos hablando, porque el reino de Dios es un reino espiritual y si mi espíritu está muerto, pues no puedo ser parte de ese reino espiritual. Pero ¿sabes qué pasó algo? Dios te ama y Él quiere que tú seas parte de ese reino y por eso Él envió a Jesús a morir en la cruz hace más de 2000 años y a resucitar porque Él lo hizo para darte vida. Él te quiere dar vida eterna y que tu espíritu nazca y viva eternamente en ti. Y justamente Él quiere invitarte a entrar a un reino espiritual. Y bueno, pues ahí es importante que tú sepas que Él te está llamando hoy a ti. Él está esperando que tú lo recibas en su corazón para establecer ese reino en tu vida. De todo corazón, bueno, si tú estás aquí, yo te pido que tú consideres el amor de Dios. No rechaces ese reino que Él te está ofreciendo a ti. La tendencia a los hombres normalmente es rechazar las cosas espirituales. Tú vas por la calle y le vas a hablar a la gente de Jesús y la gente lo rechaza. Pero hoy date el momento y la sensatez para considerar ese reino espiritual. Porque la mayoría de hombres rechazan ese reino porque están afanados en las cosas físicas y nos envuelven. De hecho, a nosotros quienes ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotras muchas veces nos enredan las cosas materiales, pero no permitas que eso pase hoy contigo. No dejes que eso te haga olvidar o dejar de considerar que Dios te está ofreciendo hoy un reino espiritual. Entonces, bueno, ojalá que no sea tu caso. Si quieres entrar en ese reino, al final de la enseñanza, allí van a estar dos amigas. Ellas te van a mostrar en más detalle de la Biblia cómo puedes hacer realidad ese reino espiritual en tu vida. Y bueno, continuemos acá nosotras. Estamos hablando de ese reino espiritual, ¿cierto? Es ese reino de Dios. Vamos a considerar algo más que dice la Biblia acerca de ese reino espiritual. Y lo tenemos ahí, aquí lo tengo en la pantalla, 1 Corintios 4:20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no es hablar bonito, no es hablar espiritual, sino el reino de Dios realmente es poder. Y si vemos esa palabra poder, es dunamis, es fuerza, es poder maravilloso, o sea, es algo impresionante. Eso traduce esa palabra, es una capacidad maravillosa. ¿Y saben qué es eso? Es andar en la llenura del Espíritu Santo. Es eso que es algo que solo podemos hacer quienes hayamos nacido espiritualmente. Entonces, básicamente, ese reino de Dios es andar en el poder del Espíritu Santo. Y este reino espiritual tiene dos implicaciones y podemos aplicarlas en este momento. Una implicación es Jesús siendo el rey de mi vida.
reinando en mi corazón. Y otra implicación es Jesús reinando en el corazón de otras personas. Y vamos a ver esto que Dios reinando en mi vida, ese rey sentado en el trono de mi corazón, es esto cuando yo le digo a Él, Señor, tú tienes la autoridad, o sea, gobierna en mi vida. Y es cuando yo le consulto cada cosa que voy a hacer. Y yo le digo, Dios, ¿tú qué quieres que yo haga? Yo quiero ser ABC, pero yo quiero hacer lo que tú quieres. ¿Qué quieres que yo haga? Mándame. O sea, tú eres el rey. Y cuando Él me dice, entonces yo le obedezco. Yo obedezco su voluntad. Entonces en ese momento está reinando el rey, no estoy reinando yo. Y les decía que hacer realidad ese reino de Dios en nuestras vidas, pues es andar en la llenura del Espíritu Santo. Es así. Entonces aquí la pregunta es si tú quieres ser llena del Espíritu Santo. Bueno, yo sí quiero que ese reino sea cada vez más y más realidad en mi vida. Y acá vamos a ver cómo hacerlo. Y no sé si recuerdan una lección de las 3 lecciones, y era cómo ser llenos del Espíritu Santo. Y lo primero que debes hacer, bueno, es desearlo, que Él reine, que el Espíritu Santo te haga más semejante a Cristo. Y es algo como decirle a Dios, mira Señor, yo quiero ser cada instante de mi vida como tú. Y sé que tu voluntad es que me conforme a tu imagen, que yo me parezca a Jesús. Entonces Dios, de verdad yo lo deseo, hazlo una realidad en mi vida. Después de que tú lo deseas, lo siguiente es que tú le confieses a Dios tus pecados. Y es que abandones cualquier pecado. Y pues tan lindo Dios porque nos da la provisión. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, a veces estamos por ahí como cargadas, como que no hay gozo, como que no hay paz. Y entonces pues eso es evidente que no estamos en la llenura del Espíritu Santo. Y pues ¿qué tenemos que hacer? Bueno, a la fija debo tener muchos pecados ahí represados. Lo que Dios quiere es que yo venga y confiese mis pecados. Y dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces lo segundo, que si tú quieres ser llena del Espíritu Santo, una vez lo desees, lo segundo es que te limpies, le confieses a Dios todos tus pecados para que Él pueda tomar el control de tu vida. Y lo tercero, si quieres ser llena del Espíritu Santo, una vez ya lo has deseado, ya te has limpiado, bueno, es someterte. ¿Cuánto nos cuesta a veces someternos, no? Y aquí Dios quiere que nos sometamos por completo a la voluntad de Dios. Y eso básicamente, ¿qué es? Es vivir Romanos 12:1-2. Hace un tiempo Dios tan bonito como usó a José ahí desafiándonos a hacer realidad este pasaje en nuestras vidas. Pero es algo como que tú le digas a Dios, mira Señor, aquí está mi cuerpo. ¿Se acuerdan cómo veíamos que ese sacrificio era el cuerpo completo? Dios, aquí está mi cuerpo, te presento cada área de mi vida, como soy como mamá, como esposa, como hija, bueno, como cada área de tu vida, y que tú le digas, te lo entrego, Señor, renueva mi mente, quiero comprobar que tu voluntad es agradable y perfecta. Y cuando tú le pides eso a Él y estás de verdad en neutro, llegas a su palabra, pues Dios te va a hablar, y entonces su palabra va a quedar en tu mente. Y no sé si entienden que lo que tenemos en nuestra mente, eso somos. Entonces, naturalmente, vamos a hacer la voluntad de Dios. Desea, confiesa, sométete. Y finalmente, bueno, depende únicamente de su poder y su dirección. Porque separados de mí nada podéis hacer. Separadas de Él no podemos hacer nada, y es decirle, Señor, bueno, ya entiendo lo que tú quieres que yo haga, sabes cuánto me cuesta, pero de verdad yo lo quiero hacer, hazlo tú porque yo no puedo. Y ese permanecer, separadas de mí nada podéis hacer, es que estemos permaneciendo en Él constantemente, no solo en las mañanas cuando pasamos tiempo en su palabra, sino aún estar meditando lo que Él nos regala en la mañana. Hay cosas prácticas como anotarla en un post-it, no sé, en el caso mío por ahí mis hijitas me bajaron algo en el celular, y ahí yo escribo el versículo del día y lo pongo ahí, lo tengo cada vez que voy a ver el celular, me acuerdo, permaneciendo, pensando en Él. En oración, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Te parece bien esto? ¿Te parece bien aquello? Aún preguntándole, Dios, recuérdame las cosas que ya me has enseñado, recuérdame también las victorias que me has dado. ¿Cuántas veces nos sentimos frustradas y nos quedamos ahí? Pero si le pedimos a Dios que nos recuerde esas victorias, va a ser muy lindo, porque Él nos va a traer a nuestra mente esos otros momentos en los cuales hemos podido obedecer y comprobar su buena voluntad perfecta para nuestras vidas.
Bueno, como ya hablamos, el reino de Dios inicia en qué momento en la vida de nosotras, en el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestra salvación, en nuestro corazón. Pero es importante que sepamos que el dejarnos controlar, el ser llenas del Espíritu Santo es un proceso. Es un proceso que inicia con una decisión, pero que requiere decisiones diarias y es un proceso que dura toda la vida. Es como aprender a caminar. No sé cuántos han visto niños ahí cuando empiezan a caminar. Un niño cuando está aprendiendo a caminar no dice, no, está bien, solamente voy a intentar 50 pasos, ya al 51 me rindo. No, tú lo ves ahí haciéndole, los que tienen niños chiquiticos y cuando van a empezar a caminar se van a dar cuenta que ellos lo intentan, se caen, se levantan. Asimismo es ese proceso de estar en la llenura del Espíritu Santo. Es una decisión empezar a hacerlo. Y si tú quieres ser llena del Espíritu Santo, bueno, entiende que es un proceso que inicia con una decisión. Y bueno, gracias a Dios porque muchas de las que estamos acá ya tomamos un día la decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón, pero es necesario que tomemos también día a día esa decisión que Él reine, que siempre estemos cada una de nosotras como prioridad buscando el reino de Dios. ¿Qué tal de pronto cuando estás ahí en la casa y tus papás te piden que hagas algo y tú sabes que les tienes que obedecer, pero es más rico quedarse ahí acostadito? En ese momento, bueno, Dios, ¿qué quieres que yo haga? O sea, yo sé que tú quieres que lo haga, ayúdame, o sea, reina en mí. Y entonces va a ser literal que Dios va a mover tus manos y tus pies y te vas a levantar. O qué tal cuando tienes que escoger entre pasar tiempo con tu rey o ponerte a ver Instagram o alguna serie que te gusta. Bueno, tienes que tomar una decisión, buscar primeramente su reino. O como de pronto que recibes una llamada de alguien que siempre te llama a murmurar, y tú tienes que tomar una decisión, ¿vas a murmurar o vas a decir, bueno, cambiar el tema, hacer algo y decir, quiero buscar primeramente el reino de Dios? Señor, toma tú el control. En las áreas que para nosotros son fáciles y aún en las difíciles siempre vamos a necesitar de Él. La clave es que tengamos paciencia, o sea, es entender que es un proceso y que no tiremos la toalla. Dios quiere que nuestra prioridad siempre sea buscar su reino. Y en ese proceso y haciéndolo práctico, si Dios hoy me pide, por ejemplo, que no me afane porque yo estoy haciendo la fila, bueno, ya no hay tantas filas ahora, pero que estoy haciendo una fila en el supermercado o una fila en el banco cuando nos tocaba hacer esas filas, y Dios en la mañana me dice, tranquila, espera. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si Dios me enseñó, llené mi mente y tengo en mi sentir que Él reine, pues no voy a decir, no voy a volver al banco porque, claro, como es una tentación, no voy a volver, ¿no? ¿Qué voy a decir? En la llenura del Espíritu Santo, llego al banco y me hago en la fila más larga. Y en ese momento Dios va a poner a prueba eso que Él ya puso en mi corazón de obedecerle. Y en ese momento yo no voy a estar diciendo, ay, sino voy a estar diciendo, Señor, reina, cambia mi carácter, hazlo tú. Yo quiero crecer y quiero vivir esto de lo que es estar en la llenura. Y en ese momento Dios va a hacer algo. Te va a dar tranquilidad, te va a dar gozo, paz, aún de pronto no, sigue tú, va a pasar algo, Dios lo va a hacer. Ha sido una realidad en mi vida, pero otras veces llego a ese momento, llega el momento de la fila, o en mi caso es cuando subo al cuarto de mis hijas y no está tan ordenado como yo quisiera, estoy subiendo las escaleras y digo, no, bueno, sí, voy a hacerlo, subo y en ese momento a veces no tomo la decisión correcta y entonces fallo, me incomodo, me irrito y digo, pero ¿por qué si yo te quería obedecer? ¿Por qué hice esto? Porque ahí fue un momento de prueba. Tengo dos opciones: quedarme rendida sintiéndome mal o decir, bueno, Señor, tengo que crecer en esto. Voy a Él nuevamente, me vuelvo a llenar de sus pensamientos, vuelvo a depender de Él y luego en otra situación ya puedo dar un pasito más adelante. Entonces ahí es bien clave que nos estemos exponiendo cuando Dios en la mañana nos enseña algo, llenas del Espíritu Santo. No es exponerme a la tentación porque eso es algo súper claro, pero llenas del Espíritu Santo. Bueno, Señor, déjame vivir esto, y en la fila estar orando y se van a dar cuenta que Dios lo va a hacer. Y lo lindo es que luego cuando van a estar expuestas a una situación como esas, ay, qué bonito, Dios lo hizo y ya fuimos creciendo. Ya no te caíste a los 2 pasos, ya te caíste a los 5 y más adelante vas a dar muchos pasos más. Entonces es clave que entendamos que es un proceso que inicia con una decisión, ¿cierto? Estamos en la llenura del Espíritu Santo, luego viene una prueba y si nosotros pasamos, esa decisión va a estar confirmada cuando pasamos la prueba y ahí ya hemos crecido en esa área de nuestra vida. Bueno, siguiendo con nuestro bosquejo, vemos también que vimos que es un reino espiritual, es un reino eterno,
Y bueno, ahí es súper clave que tengamos en cuenta, bueno, el andar, algo que Dios me preguntaba a mí, el andar en la llenura del Espíritu Santo, ¿es algo normal en tu diario vivir? ¿O es algo que realmente nunca has experimentado o muy pocas veces? Bueno, pues si no es una realidad, ocúpate hoy. Ocúpate hoy en vivir en la llenura del Espíritu Santo. Como veíamos, el reino de Dios es un reino espiritual, eterno, es un reino interno, porque es Dios reinando en el corazón de las personas, en el nuestro y en el de las otras personas, y también tiene esa implicación, y es que cuando Él reina en mi vida, estaré viviendo como Jesús, y la gente verá una vida diferente. Entonces ellos estarán dispuestos a escuchar de aquel que reina en mi vida, y si ellos reciben a Cristo en su corazón, entonces el reino de Dios habrá avanzado, uno más para el reino de Dios. Y pues eso, ¿qué es la gran comisión? Es así de sencillo. En la llenura puede ser posible la gran comisión. Y alguna vez Rudy nos decía, la gran comisión es solamente posible en la llenura del Espíritu Santo. La gran comisión y la llenura del Espíritu Santo están ligados. O no sé si a ustedes les pasa que cuando están súper desenfocadas, lo menos que les importa es la salvación de la gente, pero cuando están ahí pasando tiempo con Dios, Dios pone ese sentir por las personas, por las naciones, y siempre vamos a estar buscando oportunidades para que ese reino avance. ¿Se imaginan qué sería de Colombia para Cristo, una plataforma de las naciones, si después de cruzar esa puerta, cada una de nosotras decidiera darle la prioridad al reino de Dios? Entonces ahí, bueno, aquí teníamos la gran comisión, ¿no? Y es ese proceso, por tanto, ir llenas del Espíritu Santo, entonces yo me lleno de su palabra, dependo de Él, me someto, entonces yo voy. ¿Y qué hago? Hago discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en la llenura les enseño que guarden todas las cosas que Jesús un día me mandó a mí, y he aquí, Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, e ir reinando en mí, no me va a dejar sola y voy a tener todas las cosas que necesito. Voy, en la llenura hablo, hago discípulos, y luego esos discípulos en la llenura van, hacen discípulos, y el Señor siempre con nosotros, y así va a ser posible y va a ser una realidad la gran comisión. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios? Bueno, que la prioridad de mi vida, así como la prioridad de la vida de Marta, sea vivir en la llenura del Espíritu Santo, haciendo a Jesús el rey de mi vida, y ya con Él reinando pueda ser usada para que otros lo hagan el rey de sus vidas. Y nuestro versículo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, y ahí tenemos una manera práctica y aterrizada de cómo hacer. Continuemos ahí con nuestro versículo. Y algo lindo que veía y algo que me llamó mucho la atención en el versículo, y es que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, y aparece una I, y su justicia. Normalmente cuando pensamos en este pasaje decimos buscar primeramente el reino de Dios, y nos quedamos con la imagen del reino de Dios y creemos que es así, pero Dios me hacía ver es que es y su justicia. ¿Y saben qué? Ese y el Señor Jesús lo puso ahí porque es que son las dos cosas al tiempo. Tú no puedes buscar el reino de Dios y ya, tiene que ser, una cosa es ligada a la otra, tienen que ser al mismo tiempo. Esa conjunción que está ahí, es la I, tiene esa función de situar dos elementos que están al mismo nivel, no es más importante ni lo uno ni lo otro, y lo suman. Es decir, el reino de Dios más la justicia de Dios en todo momento, continuamente. Entonces vamos a ver que establece tus prioridades, pon primero lo primero, el reino de Dios y la justicia de Dios. Y bueno, ¿qué es la justicia de Dios? Pues la justicia de Dios, ¿saben qué es? Es Jesús, definitivamente. La justicia de Dios es Jesús en la cruz, hecho pecado por nosotras, muriendo para pagar el precio por nuestros pecados. Jesús se ofreció para hacer ese pago necesario, para satisfacer la deuda del pecado y para saciar la justicia de Dios y hacernos justas delante de Dios. Y esa es la justicia de Dios. Vamos a leer de la Biblia 2 Corintios 5:21. Vayamos allá.
Bueno, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí vemos a Jesús, él no conoció pecado, un hombre santo. Dios mismo lo hizo pecado para pagar ese precio que nosotras teníamos que pagar. Si se dan cuenta, dice el versículo, justicia de Dios en él. Y su justicia, la justicia de Dios, Jesús. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es buscar a Jesús, a la justicia de Dios. Y ¿saben qué? No soy yo intentando hacer las cosas en mis fuerzas, porque ¿saben qué? Nunca habrá nada agradable que yo haga que logre saciar la justicia de Dios. Miremos lo que dice Dios acá en Romanos 10, del 3, aquí estaba Romanos 10, del 3 al 4. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo en aquel que en él cree. Y si se dan cuenta, ahí Dios dice, mira, ¿sabes qué, Jenny? Yo no quiero que tú intentes hacer las cosas que para mí están bien en tus fuerzas. Es necesario que Jesús lo haga. Y justamente por eso necesitamos a Jesús diariamente en nuestro andar. Nosotros no podemos fabricar obras justas para presentárselas a Dios. Jesús sí lo puede hacer. ¿Y cómo se hace necesario entonces que busquemos el reino de Dios y su justicia? Con el deseo de agradarle a Dios, de vivir una vida justa delante de Él, manifestando la imposibilidad de yo hacerlo, me rindo ante Jesús y le digo, Jesús, hazlo tú, necesito que tú lo hagas. Y pensar que tan lindo que Dios nos dio a Jesús. Jesús es la justicia de Dios y pensaba en esto y me parecía tan bonito Dios, porque en Jesús Dios nos da todo lo que Dios mismo quiere que nosotros seamos para andar justamente delante de Él. O sea, Dios nos lo dio todo y por eso es necesario que Jesús haga en mí lo que yo nunca voy a poder hacer en mis fuerzas. Acá cito una frase que hace unos días Memo nos regaló en Firmes, y él nos dijo, hay cosas que solo Jesús puede hacer. Y no sé en tu caso, pero en mi caso ha sido realidad. Hay cosas que yo no puedo hacer y me encuentro ahí frustrada y digo, Señor, esto no lo puedo hacer. Pero Jesús diciéndome, es que Jenny, hay cosas que solamente yo puedo hacer. Yo quiero hacerlo todo, pero te voy a demostrar que eso específicamente tú tienes que darte cuenta que solamente yo lo puedo hacer. No sé qué te afana el día de hoy, no sé con qué estás luchando. Quizá será algo en tu carácter que no te deja ser irreprensible. Tú quieres ser irreprensible en tu casa, con tus papás, ante tus compañeros de trabajo, con tus hermanos de la iglesia, pero hay algo en tu carácter que está ahí. Es esa piedrita que no has podido quitar. ¿Quieres que te diga algo? Jesús lo puede hacer. Jesús es la justicia de Dios. Quizás estés luchando con una situación difícil, no sé, con algún hijo, o estás luchando con respetar a tu esposo, someterte a tus papis, no sé, o de pronto estás luchando con entregarle tu corazón definitivamente a Dios y dejar de exponerte y exponer tu corazón a situaciones que te están poniendo en peligro. Y estás ahí luchando. O de pronto estás luchando con una nueva decisión. Quizá ahora estás luchando con quedarte en tu casa cuidando de tus hijos, porque Dios así te lo pidió, porque Dios quiere que busques primeramente el reino de Él. Y ahora entonces estás luchando porque todo el mundo te dice, vas a dejar de ser una mujer exitosa. Y estás luchando con eso. Pero ¿quieres que te diga algo? Jesús quiere hacerlo. Y Dios hoy quiere escucharte decir, Señor, yo no quiero intentarlo más. O sea, no quiero. Yo quiero que tú lo hagas, porque esto yo no lo puedo hacer, pero sí tú lo puedes hacer. Entonces, qué lindo que no olvidemos esto. Jesús es la justicia de Dios. Y bueno, ahora, ¿qué es buscar primeramente la justicia de Dios? Bueno, que mi prioridad, lo primero, en tiempo, en lugar, en importancia, sea permitir que Jesús haga en mí lo que yo nunca podré hacer por mí misma, para que mi andar sea justo delante de Dios. Eso es buscar primeramente la justicia de Dios. ¿Y qué hemos visto hasta el momento? Bueno, ocúpate hoy estableciendo tus prioridades. Pon primero lo primero, ¿cierto? Pon primero lo primero. ¿Y qué es lo primero? El reino de Dios y su justicia.
Entonces, es la primera parte de nuestro versículo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahora veremos que para alejarnos del afán, la segunda parte es: ocúpate hoy creyéndole a tu Padre Celestial. Y si quieren, acompáñenme al pasaje nuevamente. Y estamos ahí en Mateo 6:33. Y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y pues aquí tenemos nuestra segunda clave: estas cosas os serán añadidas. Y Dios quiere que primero que todo consideremos su amor por cada una de nosotras, que le creamos a Dios todas estas cosas. Vemos ahí que Jesús no dice todas las cosas. A veces como que sesgamos y decimos: Dios, tú me vas a dar todo. No, Él se refiere a todas estas cosas. Como veíamos en el Sermón del Monte, Jesús le está hablando a sus discípulos de aquellos gentiles que buscan estas cosas. ¿Qué cosas estaban buscando los gentiles? Comida, vestido, todo lo que necesitaban para mantenerse vivos, por lo cual se afanaban. Pero Dios hoy nos está diciendo: mira, ¿sabes qué? Si tú te encargas de mi reino y mi justicia, de buscarlo primeramente, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar de darte esas cosas necesarias. Y miremos ahí, estamos en nuestro pasaje, esas cosas a qué se refiere. En el versículo 25: por tanto os digo, no os afanéis pues por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? En el 31. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No son las cosas, son las cosas que necesitamos, no las cosas que queremos. Y si recordamos los otros pasajes, pues vemos que para Jesús no es difícil, para Dios no es difícil llenar las otras necesidades. Y por eso podemos ver que Dios de verdad, que nos ama a nosotros. Y por eso es necesario que le creamos a Él y consideremos el amor que Él nos tiene. Y es Dios diciendo: a ver, si para mí es fácil alimentar a los pajaritos y vestir tan bonito a los lirios, ¿será que yo no te puedo dar todas las cosas? ¿No te das cuenta que te amo mucho, que te amo más que a ellos? Evidentemente, pues sí, valemos mucho para Dios. Él nos ama más que a las aves y las flores, y por eso es que debemos confiar en su promesa. Miremos el amor de Dios expresado. Miremos Romanos 8:32. Aquí lo tengo aquí en la diapositiva. Dice Romanos 8:32, hablando del amor de Dios y cuánto nos ama: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Escatimar es como regatear, como cuando vamos al mercado, y yo me acuerdo de mi abuelita que ella iba y compraba una papita y luego a los 2 minutos entraba y compraba otra para que le dieran un poquitico más, y siempre era muy chistoso. Ella tenía una cultura del campo y ella siempre decía que cuando iba a la tienda ella se sentía que había ganado cuando salía con más cosas de las que había pagado, en el sentido de regálame o dámelo barato. Era así, y eso es regatear. Dios no dijo: ¿saben qué? No, ustedes, es que mi hijo vale mucho, voy a dar algo más barato. No, Él no escatimó ni a su propio Hijo. Él lo entregó por amor a nosotros, a Jesús, a su Hijo amado, a su Hijo precioso, valioso. ¿Y saben por qué? Pues porque es que Él nos ama. Y viendo cuánto nos ama, ¿cómo no le vamos a creer? ¿Cómo no vamos a creer que nuestro Padre Celestial va a poder darnos absolutamente todas las cosas necesarias para nuestra vida? Entonces, cuando entendemos el gran amor de Dios hacia nosotros, sus hijos, pues no tenemos por qué afanarnos. Miremos la manera como Dios nos hace esta promesa. Miremos que es una promesa ciertísima. Dice ahí: y todas estas cosas os serán añadidas. Y ahí es clave ver ese os serán. Os serán es un futuro, eso quiere decir que es una acción ciertísima que se va a cumplir en el futuro. Es pasivo, Él lo va a hacer, no tengo que estar yo ahí como luchando, ¿cómo lo voy a hacer? Jesús lo va a hacer. Y es algo como que Dios se encargará de hacerlo en nosotros, por nosotros, es súper claro. Entonces, bueno, estamos creyéndole a nuestro Padre Celestial al considerar su amor por cada una de nosotras. Y ahora vamos a ver otra palabra que me llamó mucho la atención. Dice: y todas estas cosas os serán añadidas.
Ustedes ven ahí la palabra dadas, ¿cierto que no? Dice, estas cosas os serán añadidas. Y añadido es algo que se agrega a algo que ya tienes. Tú añades a. ¿Por qué será que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos que esas cosas materiales van a ser añadidas? Bueno, ¿saben por qué? Porque Él ya nos dio, desde el día de nuestra salvación, nos dio otras cosas mucho más valiosas, las cosas espirituales. Y aquí el Señor está diciendo, a ver, yo ya les di todo, ya les di mi Espíritu Santo, les di mi palabra. En el caso nuestro nos dio una iglesia, les di el discipulado, tantas cosas tan lindas que Dios ya nos añadió, la oración, y saben que nos dio un propósito. Y les di todo eso y ustedes están afanando por las cosas físicas. Miren, yo les voy a añadir a lo que ya les di. Entonces, mis queridas damas, no nos falta nada para ocuparnos de su reino y su justicia. Tenemos todas las cosas espirituales, ya nos las añadió, y las cosas físicas, las necesarias, ¿saben qué? Él se va a encargar de dárnoslas. Si somos fieles en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, clave que siempre lo estamos considerando. Entonces, ¿qué hemos visto en este punto? Bueno, ocúpate hoy creyéndole a tu Padre Celestial, porque vas a considerar cuánto te ama y porque vas a considerar aquello que ya te dio. Y ahora, entendiendo lo que venía hablando ahora, entendiendo que ya tienes todo, ¿cuál es la excusa que tienes para no ocuparte de su reino y su justicia? ¿Qué es lo que pones ahí que no te deja ocuparte? Ya tienes absolutamente todo. Ya terminamos con esa primera parte de ocúpate hoy, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Y yo creo que tú estás pensando hoy, bueno, puede ser que esas cosas Dios me las va a añadir hoy, y mañana ¿qué va a pasar? Porque hoy me encargo, pero mañana ¿qué va a pasar? Y es lo que vamos a ver en esa segunda clave. Y esa segunda parte es, despreocúpate del día de mañana. Y es la segunda parte del versículo que Dios nos regala. Dice, así que, o sea, por lo anterior, por lo que les acabo de decir, porque hay cosas materiales que los gentiles están buscando y ustedes que son mis hijos, les estoy diciendo que busquen las cosas espirituales. Por todo eso, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y bueno, entendiendo, primero que todo entendamos la realidad del mañana. La realidad del mañana, ¿cuál es? Ahí mismo Dios nos la deja ver en el versículo, dice, porque no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Si tú buscas ahí la concordancia, esa palabra, y me llamaba mucho mi atención, esa palabra de traerá su afán, realmente está traducida como traerá su mal. Entonces, ¿cómo así que el día de mañana va a traer un mal? Bueno, es muy lindo ver cómo Dios pues nos lo deja claramente expreso en su palabra, y lo vamos a ver. Dice, perdón, aquí me salté un poquitico. Vimos el así que, concluyendo, no os afanéis. No os afanéis está en un verbo auristo. Eso quiere decir que no nos afanamos, y es algo que ya lo arrancamos a hacer, y es algo que lo hacemos una vez y para siempre. Dice ahí, no os afanéis, no dice que no penséis, porque de pronto, que no os preocupéis por el día de mañana, no dice no piensen en el día de mañana. De pronto acá salimos algunos diciendo, no, yo para mañana ya no me voy a proyectar. No, Dios no nos está diciendo eso. No se afanen, pueden proyectarlo, pero lo que no pueden hacer es afanarse, porque Dios se va a encargar. En este mismo versículo, como les decía, nos da la razón por la cual no debemos afanarnos. Y es porque el día de mañana traerá su afán. Ese traerá es fijo, o sea, ciertísimamente. Y ese afán que aparece ahí es la palabra, perdón, acá está traducido como mal, malicia, maldad, y viene de la raíz cacos, de las cosas malas. Entonces, cuando uno entiende eso, es Dios diciéndote, o sea, fijo, el día de mañana va a traer algo malo. O yo no sé si a ustedes les pasa, el día de mañana tenemos que pensar en, me tengo que vestir, tengo que comer, seguramente sale algo imprevisto, y bueno, es algo normal. Y si pensamos en el día a día, pues el mundo está malo, hay cosas malas que vienen, escuchamos noticias, escuchamos que están pasando cosas que aún a veces nos hacen como intimidar, ¿cierto? Pero Dios aquí está diciendo, sí o sí, el día de mañana por sí mismo va a traer un mal.
Cada nuevo día viene con su mal. Es una verdad que no debe sorprenderme ni afanarme. Jesús nos lo deja ahí claro. No se afanen por mañana, porque cada día trae una medida de mal consigo mismo. Y miremos aquí en Primera de Tesalonicenses lo que Pablo le está diciendo a los creyentes en Tesalónica. Él les está diciendo que antes ya les había dicho que iban a pasar a padecer tribulaciones, venían cosas malas para ellos. Y les dijo, ya les advertí y ya pasaron, ustedes ya lo saben. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que iban a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Él ya sabía. Entonces, pues soldado advertido no muere en guerra. Nosotras, por lo que dice la Biblia, ya Dios dice, el día de mañana fijo va a traer un mal. Entonces, ¿para qué te preocupas? Ocúpate del día de hoy. No puedes cambiar el pasado. O sea, uno no puede cambiar lo que pasó el día de ayer, pero lo que uno sí puede hacer es, por las preocupaciones de mañana, dañar el día de hoy. Entonces, no nos preocupemos por eso. Por eso Dios nos quiere enseñar que nos despreocupemos del día de mañana. Sin embargo, a pesar que viene un mal, lo que Dios quiere es que hoy confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo. Juan 16:33, si me acompañan allá. Y adelantico donde estábamos. Juan 16:33. Está el Señor Jesucristo, dice, ahí espero un ratico que escucho hojitas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Saben qué? El Señor Jesucristo venció ese mundo que seguramente nos hace preocuparnos, las cosas malas. Entonces podemos confiar en Él y en Él vamos a tener la victoria, porque es que Él ya venció ese mundo. Bueno, ahí continuando. Otra realidad que tiene el día de mañana es que el día de mañana es incierto. Dice, dice el día de mañana es incierto, tú ni siquiera sabes lo que pasará el día de mañana. Miren lo que dice Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será el día de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nosotros no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. El día que estábamos acá, que estábamos en Damas, Dios tan lindo que nos cuidó, pero ninguna sabíamos que iba a temblar, ¿cierto? Y se dieron cuenta, Jesús nos cuidó y no pasó nada. Creo que todas estamos completicas. ¿Qué tal yo levantarme hoy, habernos levantado ese jueves y estar pensando, qué tal que tiemble, qué tal que, y si mañana tiembla, y si Jesús sabía, Dios sabía que ahí iba a pasar, y Dios aún así, pienso en los niños que estaban en sala cuna, había mamitas que estaban ahí, que hubiera sido, pero Dios estaba en control, y no tiene sentido que nos afanemos pensando en el día de mañana. Y Dios aquí nos invita a, bueno, como no sabes lo que viene mañana, pues dedícate a vivir tu día a día, teniendo siempre como prioridad el reino de Dios y su justicia, sabiendo que tu futuro está en manos de Dios. Hay un salmo bien lindo que a mí me encanta y es el Salmo 31, la primera parte, 15a, dice, en tus manos están mis tiempos, mi día a día está en las manos de Dios. Entonces, ¿por qué he de afanarme? Puedo pensar, puedo proyectar, pero no he de afanarme. No importa lo que venga mañana, no sé qué pase mañana, ninguna lo sabe, pero Dios sí lo sabe y saben que Él es nuestro Padre y Él lo controla todo. Bueno, sigamos en nuestro siguiente punto. Dice, al día de hoy no le agregues el mal de mañana. A tu hoy no le sumes el mal de mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos en el día, hoy tenemos nuestro día, pues no le sumemos preocupaciones. Suficiente con el mal que tenemos el día de hoy, suficiente con las cosas que tenemos que hacer el día de hoy, como para que le sumemos otra carga. ¿Se acuerdan que habíamos visto que cada día trae un mal? Que le sumemos una carga al día de mañana. Y dice nuestro versículo, basta a cada día su propio mal. Y ese basta es suficiente. En la King James se traduce como ya, suficiente. Cada día es un hoy que puedes vivir. Es suficiente con lo de mañana y con lo que viene hoy como para que nos afanemos por mañana. Y aquí recuerdo algo que mi esposo nos enseñó
Iniciando el año, bueno, vivimos, algunas lo saben, una situación difícil, bueno, con mi suegro. Y uno normalmente cuando pasan ese tipo de situaciones, uno dice, bueno, ¿y mañana qué vamos a hacer? ¿Y si mañana? ¿Y si? ¿Y si? Y mi esposo todo el tiempo nos decía, tranquilas, hoy es el hoy. Lo que tenemos hoy es que sabemos, bueno, lo que pasó. Mi suegro tuvo alguna dificultad y estando de vacaciones se perdió en el mar. Y fue una situación bien difícil, pero lo lindo es que Dios a través de los días nos fue sustentando y confirmando la salvación de Él a través de su palabra. Y en el momento que venía el afán, y lo digo especialmente por mi esposo, él se afanaba o llegaba aflicción a su alma, decía, ¿qué tengo el día de hoy? Uno, incertidumbre, no sé lo que pasó, pero mi ancla es lo que me dice la palabra de Dios. Dios fue muy lindo porque en esos días, pasando todo eso, Dios le confirmó literalmente de la Biblia a mi esposo que Dios lo había salvado a mi suegro, con una historia de un hombre hidrópico, que es un hombre que tiene el vientre lleno de agua. Dios le dijo a mi esposo, no te preocupes, yo lo tomé, lo sané y me lo llevé. O sea, Dios lo hizo, Él se encargó. Pero esto se los cuento, ¿por qué? Bueno, porque es que algo que aprendimos en medio de esa situación es que era cada día traía su afán, y que viviéramos un día a la vez, aparte de la angustia que estábamos viviendo, porque íbamos a sumar preocupaciones que en ese momento no podíamos resolver. ¿Y saben qué? Lo que nos mantuvo, y hablo por mi esposito y sé que por muchos de la familia, era la seguridad en lo que Dios decía en su palabra. Entonces, cuando te sientas angustiada por el día de mañana, recuerda lo que Dios ya te ha dicho, recuerda sus promesas, recuerda que Él va a agregar todo lo que necesitamos. Ese es el Padre que nosotros tenemos, y vive un día a la vez. Y bueno, ahí en la Biblia hay un versículo que nos deja ver esa realidad. Primera de Corintios 15:31. Primera de Corintios 15:31. Dice, está hablando Pablo, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Entonces, si cada una de nosotras, si cada día muere, entonces, y Cristo lo hace, entonces, ¿por qué me afano? O sea, no tengo por qué afanarme. Si es una decisión que tomamos, si es una decisión, si ya decidimos ocuparnos en el reino de Dios y su justicia, y ya vimos que es Dios reinando en mí, y es que las cosas es entregándole a Jesús el control de mi vida, y yo muero a lo que soy, pues si morí, pues no tengo por qué afanarme por el día de mañana. Cada día muero. Y continuando aquí con nuestro pasaje, bueno, dice, basta cada día su propio mal. Entonces ya vimos, al día de hoy no le sumen las cosas malas de mañana. Y entonces, ¿qué tienes que hacer hoy? Algunas cosas, Dios me hacía pensar en algunas cosas que Dios sí quiere y que puedes hacer hoy. Algo que puedes hacer para disfrutar tú hoy, bueno, gozarte del día que Dios creó. El Salmo 118:24 dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. El día que hoy jueves, el día que estamos viviendo, desde que te levantaste, desde que abriste tus ojos, desde que había pajaritos cantando, desde que salió el sol, ese día Dios lo hizo para cada una de nosotras, para que cada una lo disfrute. Este día lo voy a disfrutar. Y otra cosa que podemos hacer el día de hoy es estar contentas con lo que tenemos hoy. Miren lo que dice Hebreos 13:5, vayamos un poquitico más adelante ahí en nuestra Biblia. Hebreos 13:5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Y qué palabra dice ahí? Contentos. Hoy Dios nos quiere decir, mira, quiero que estés contenta con lo que tenéis. ¿Cuándo? ¿Mañana? Ahora, en este momento. Dios quiere que estemos contentas porque el Señor, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Contenta con lo que tienes hoy. Así lo quiso Dios, con el esposo que tienes, con los papás que tienes, con las amigas que tienes, con los hijitos que tienes. Hoy Dios quiso que tú vivieras este día así. Y en lugar de estarte lamentando o pensando si fueran las cosas de otra manera, bueno, agradécele, disfrútalo, aprovechalo. Aprovecha el tiempo con la gente que estás ahí. A veces yo estoy ahí y me desgasto ocupándome en las cosas y empiezo a pensar, ay, si tuviera, si fuera, si hubiera hecho, si hubiera ido, si hubiera estado. Dios no quiere que hagamos eso. Dios quiere que
que deje de pensar en lo que hubiera podido, en lo que pudiera pasar, que disfrute lo que tengo hoy. Yo no sé, a veces somos como Israel. Últimamente Rudy nos ha estado hablando, ¿no? A veces estamos ahí quejándonos y ni siquiera vemos ni disfrutamos lo que Dios nos da. Tenemos su presencia. Ellos también tenían la presencia de Dios. Tenemos su guía, acá la tenemos, y ellos también lo tenían. Tenemos su sustento diario, el maná. Recuerdan que el maná caía día por día, pero ellos un día dijeron, no, estamos hastiados de este maná, queremos codornices. Y a veces estamos ahí. Yo te pregunto hoy, ¿tú qué quieres? ¿Quieres el maná o quieres las codornices? Yo no sé, pero yo quiero el maná de todos los días que Dios me da, y por eso quiero disfrutar lo que Dios me da hoy. ¿Qué vimos hoy? Bueno, vimos hoy 2 claves para alejarte del afán. ¿Cómo te vas a alejar del afán? Bueno, ocúpate hoy y despreocúpate de mañana. No tenemos por qué afanarnos, porque no hemos llegado a mañana. Mañana traerá su afán. ¿Qué tal si en vez de afanarte decides hoy ocuparte del reino de Dios y su justicia, buscarlo primeramente? Y entonces, ¿saben qué? Si tomamos esa decisión, naturalmente vamos a estar alejadas del afán. Y aquí está nuestro versículo, un recorderis de lo que vimos. La primera parte, más buscad primeramente, ¿se acuerdan? Ocuparnos. ¿Qué tenemos que buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia. ¿Recuerdan? Jesús siendo el rey de mi vida, reinando en la vida de los otros, el reino avanzando y dejando que Jesús haga todo lo que yo no, todas las cosas, y aún dejándome ver aquellas cosas que no puedo hacer, entregárselas así de corazón. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las físicas, ¿cierto? Y luego, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y hoy Dios nos desafió a ser esas mujeres que día a día establecen bien sus prioridades y que establecen como prioridad ocuparse en el reino de Dios y su justicia, y que confiemos que Él se hará cargo de suplir para cada una de nuestras necesidades. Y bueno, aquí algunos desafíos. ¿Qué voy a hacer hoy? Como les decía hace un rato, que pasando esa puerta, bueno, que esa decisión sea, bueno, yo hoy me voy a ocupar del reino de Dios. Hoy me quiero ocupar de la justicia de Dios. Hoy quiero disfrutar el día de hoy, contenta con lo que tengo ahora. Hoy me quiero despreocupar del mañana. No pensar, sino no pensar preocupada, angustiada, afanada. Y voy a confiar en que mi Dios se va a encargar de suplir cada una de mis necesidades. De verdad anhelo que esto sea una realidad en la vida de ustedes. Yo estoy en el proceso. Ahí voy y voy pidiéndole a Dios para que Él lo haga. Pero lo lindo es ver que Dios me ha dado victorias, y eso me anima para seguir buscando el reino de Dios y su justicia, y seguir cada vez más alejada del afán. Bueno, pues en este momento ahí las invito que le demos gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias. Gracias primeramente por tu palabra, gracias porque hoy nos regalaste la razón por la cual no hemos de afanarnos, mi Señor, y es porque te tenemos a ti, porque tenemos en ti un propósito eterno, Señor, un propósito real, Señor, un propósito espiritual por el cual vale la pena que estemos desgastándonos, mi Señor. Yo te quiero rogar que esto sea una realidad en la vida de cada una de nosotras, que estemos mirando tus negocios, que estemos disfrutando el ocuparnos de tu reino, que tú seas el rey, que estemos disfrutando al ver las cosas grandes y las cosas maravillosas que solamente tú puedes hacer en nosotras y a través de nosotras, mi Señor. Regálanos una vida libre de afán, una vida donde estemos descansadas y confiadas, mi Señor, en que tú añadirás a lo que ya nos has dado todas las cosas que necesitamos para ocuparnos en tu reino. Mi Señor, te quiero pedir que también pongas en nuestro sentir ser esas mujeres de un espíritu afable y apacible, Señor, que sabemos que es de estima para ti. A veces pensamos en un afán como lo largo, el futuro, pero quieres que lo vivamos en cada día, Señor, y queremos respirar lo que tú respiras, mi Señor, y es esa confianza en tu Padre, Señor, en el Padre Celestial. Mi Dios, yo te quiero pedir por las damas que nos visitaron, que nos acompañaron hoy. Te quiero pedir, Dios, que tú las inquietes, que ellas decidan, mi Señor, escuchar con más detalle acerca de cómo entrar en ese reino que tú hoy nos prometiste y que hoy nos mostraste.
Oramos, mi Señor, dándote gracias por este día, gracias porque nos cuidaste, y es en el nombre de tu Hijo Jesús que lo hacemos. Amén. Bueno, y entonces ahí para las damas que nos acompañan hoy, ahí va a estar Ani y también va a estar Clarita. Y bueno, pues que si quieres entrar en el reino de Dios, bueno, ahí ellas nos van a estar guiando.